de cómo la inversión social para el monto individual de cada derechohabiente ha cambiado. En el 2018, esta pensión tenía 1,160 pesos de entrega bimestral. Hoy estamos llegando a 6,200 pesos en este diciembre y ya nuestra presidenta anunciará en su momento los incrementos de los programas. Adelante. Y esta es una gráfica de cómo sucedió en el sexenio de Calderón, el sexenio del presidente Peña, y cómo ha sucedido en estos 7 años de gobierno de la transformación. Desde el inicio de la pensión se entregaban 1,000 pesos bimestrales. El gobierno de Calderón nunca lo incrementó, fue lo mismo, siempre fue el mismo monto. El presidente Peña incrementó a 160 pesos, eso fue lo que incrementó, y bueno, después ya con los gobiernos de la transformación se ha incrementado esta pensión 5,040 pesos hasta llegar a 6,200. Adelante. Y esta otra gráfica también refleja pues la disposición a invertir en el pueblo. En la parte azul pues es el gobierno de Calderón, invirtieron 67,000 millones de pesos, con el presidente Peña 211,000 millones y solo en esta pensión. Y lo que llevamos de 7 años de gobierno, de la cuarta transformación, se han invertido 1,501 millones de pesos para la pensión de adulto mayor. Adelante, ya me voy muy rápido. En el caso de los beneficiarios, pues se han incrementado porque, como ya dije, la pensión se convirtió en una pensión universal, pero además nuestra dinámica demográfica nos lleva a que los adultos mayores es una población que proporcionalmente crece en comparación con el resto de la población. Por eso tenemos más derechohabientes, más inversión y se ha mantenido el aumento de los programas de bienestar. Adelante. Y solo me refiero a otra pensión, que es la de discapacidad, que esa no existía. Las personas con discapacidad no estaban en la agenda pública del gobierno y no había una política de Estado, siendo un grupo vulnerable de la población, muy importante que seguimos avanzando. Recordar que ya también es un derecho, pero también es un derecho la Constitución, el derecho a la rehabilitación, que es un derecho llave para las personas con discapacidad y que puedan alcanzar su autonomía. ¿Es cuánto, Presidenta? Gracias. Muy buenos días, con permiso, Presidenta. Bueno, como resultado de la política social y de la política económica de este gobierno, que acaba de explicar la parte social, la Secretaría de Bienestar, pues presentaremos unos datos del Banco Mundial que dio a conocer en su último informe sobre pobreza y equidad, donde, la siguiente lámina por favor, destaca el resultado en América Latina del crecimiento de la clase media y señala que México y Brasil son los países donde más creció la clase media. Este dato es importante, se ha dado énfasis en el resultado de la política económica y social de los gobiernos de la Cuarta Transformación, del presidente Andrés Manuel López Obrador y hoy de la presidenta Claudia Sheinbaum, de cómo se ha reducido la pobreza en más del 13%, y eso es una reducción histórica. Pero aquí encontramos un dato también histórico, que es el aumento de la clase media como no se había dado nunca en nuestro país. Entonces, de acuerdo al Banco Mundial, considera que la clase media es aquellas personas que ganan más de $17, alrededor de 340 pesos al día, y considera que son pobres las personas que pues tienen ingresos menores a $8.30, algo así como 166 pesos diarios. Entonces esas son sus consideraciones técnicas para esta medición. Coincide totalmente con los datos del INEGI y con los que se tienen en las estadísticas nacionales, como lo vamos a ver más adelante. La siguiente, por favor. De acuerdo con estos datos, estos son datos del Banco Mundial, que considera que, por ejemplo, la pobreza en México en
en 2018 estaba, digamos, el 35.5% de la población estaba por debajo del ingreso de los 166 pesos diarios, 17 dólares. Hubo un ajuste justo en 2016. La medición de pobreza y de ingreso y equidad se hace cada 2 años, por eso se da a conocer hasta ahora los datos del 24. Y bueno, yo decía, el 35% de la población se considera pobre, y en el 2024, de acuerdo a estos datos del Banco Mundial, solo el 21.7% de la población en 2024 estaba en esta situación. Es decir, hay una reducción del 13.6%, de acuerdo a los datos del Banco Mundial, que coinciden con los datos del INEGI, que considera que hubo una reducción del 13.4%. Aquí lo interesante, que es el dato que no se conoce, que no se destaca y que queremos aquí dar a conocer a la opinión pública nacional, al pueblo de México y a la opinión pública internacional, en el sentido de que esta política económica y social también ha tenido beneficios en otros segmentos de la población, y destacadamente el crecimiento de la clase media, que según el Banco Mundial pasó en 2018 del 27.2% de la población al 39.6%. Es decir, aumentó 12.4% la clase media en México. Recordemos que son aquellas personas que ganan más de 340 pesos, 17 dólares, y que están consideradas como que no alcanzan a ser ricos, pero que tienen satisfechas todas sus necesidades, no tienen ningún tipo de, digamos, de rezago social ni de vulneración social. Esto es así. Si consideramos las estadísticas del INEGI, que es la siguiente lámina, podemos ver que coincide precisamente los datos. Es decir, para el INEGI, en la última medición, el 29% de la población es ahora, digamos, pobre, pero viene de una consideración de que en 2018 el 41.9% de la población se consideraba pobre. Entonces, esta reducción ha sido muy importante. Más de 13 millones de personas dejaron de ser pobres, y aquí pues 12 millones de mexicanos de 2018 a 2024 pasaron a formar parte de la clase media. Y este dato queremos destacarlo porque también la política económica pues ha mejorado las condiciones de vida de estas personas. No solo sacó de la pobreza a estos 13 millones de personas, sino también pudo, digamos, elevar las condiciones de vida de otro segmento de la población que hoy no tiene, digamos, vulnerabilidades sociales, que puede, digamos, satisfacer sus necesidades, la canasta básica, sus necesidades familiares, sin necesidad de ayudas sociales o de transferencias. Esto también tiene como consecuencia el hecho de que esta política, de haber invertido en la base de la pirámide, como se ha señalado aquí en diferentes ocasiones, también ha tenido un resultado virtuoso en la economía. Es decir, han mejorado las ganancias de las empresas, han mejorado las ganancias de los bancos, en fin, ha tenido una consecuencia económica pues de todo positiva, y que pues aquí lo está constatando una instancia internacional, el Banco Mundial. No solo son datos nacionales, y por eso queremos presentarlo aquí para, pues esto también cambia la imagen que se tiene de que solo la política de la Cuarta Transformación pues está enfocada a un sector de la población, el sector más vulnerable, el sector más pobre, y aquí estamos viendo que la consecuencia es que favorece al conjunto de la sociedad y a todos los sectores, teniendo como resultado el aumento de la clase media de manera histórica. Aquí queremos destacar que en esta gráfica se muestra este cruce donde el sector de las personas que viven por debajo de la pobreza, por primera vez en la historia de México, son menos que la clase media. O dicho de otra manera, la clase media, por primera vez en México, el número de personas, el porcentaje de la población es mayor que el de la clase media por mucho, por más de 12 puntos. Entonces, esto es algo histórico y que
podemos ver en la siguiente gráfica cómo la estadística internacional del Banco Mundial coincide con la del INEGI para aquellas personas, comentócratas, gente que no cree en lo que se está haciendo. Pues aquí coinciden tanto la estadística nacional, a veces dicen que se mueven las estadísticas nacionales para ajustarlas a los objetivos del gobierno, y aquí se muestra cómo una instancia internacional como el Banco Mundial constata que efectivamente el aumento de la clase media en este caso y de la reducción de la pobreza pues están de acuerdo en las proporciones de la estadística nacional. Solo aclarar que en el caso del INEGI no mide la clase media, sino considera a la gente no vulnerable como parte de la estadística, y aquí pues el 42% de la población hoy en día pues no tiene problemas, digamos, económicos, puede satisfacer sus necesidades, y ahí está considerado pues un porcentaje muy pequeño de la gente más rica del país, pero que pues en el caso del Banco Mundial no considera. Por eso hay una diferencia ahí de 3 puntos, pero esa pues es la minoría de las personas que tienen mayores ingresos en nuestro país. Por eso pues solo queríamos destacar y presentar estos datos. Creemos que contribuyen al debate nacional sobre el modelo económico que está innovando en la Cuarta Transformación y del mejoramiento del conjunto de la sociedad mexicana de acuerdo a esta política. Muchísimas gracias. Interesante. En el año 2000 es población en pobreza y clase media en porcentaje. En el año 2000, después de 3 sexenios de neoliberalismo, a la entrada del siglo XXI, la clase media en México representaba, estos son datos del Banco Mundial, importante porque es una referencia internacional que muchas veces no está de acuerdo con nosotros incluso. La clase media era el 18.1% de la población y las personas con pobreza el 55.1%. Prácticamente no cambia. Digamos que con Peña llega al 26%. Perdón, aquí, al 27.2%. La pobreza y la clase media, perdón, este es pobreza 35.3% y clase media 27.2%. En el 22, recuerden que aquí fue la pandemia, una caída del 8% del Producto Interno Bruto y pues mucho sufrimiento, no solo por cuestiones de salud, sino también por la economía. Es algo que vivió el mundo entero, por el cierre de los negocios derivado de la pandemia. Y después, en 2022, de acuerdo con el Banco Mundial, es la primera vez porque desde aquí se mide, no se tiene atrás. Es la primera vez que en México hay más personas que están reconocidas como en clase media y menos personas en pobreza. Y luego viene el brinco del 2024. Fíjense, comparen esto con esto. Esta es la brecha. Y ahora no. Claro que queremos que haya todavía menos personas en pobreza. Pero miren cómo cambió. Hay más gente que tiene pues las principales necesidades resueltas, ya no hay vulnerabilidad, le llama el INEGI, frente al 21.7%, de acuerdo al Banco Mundial. ¿Qué fue lo que ocurrió en México? Se llama Cuarta Transformación, se llama gobierno humanista, se llama economía moral.
programas de bienestar, derechos, no programas asistencialistas, sino derechos. Mira, pásame la gráfica de cómo crece la pensión adulto mayor. Se construye una nueva política social de bienestar, de derechos. Miren aquí, justo, del 22 al 24. Prácticamente se duplica la pensión adulto mayor. Bueno, de 3,850, pero en el 2022 a 6,000 pesos por persona. Y luego pásame el salario mínimo, que no la trae Ariadna ni Jesús, pero la tenemos por ahí. $197 al 24, 260 pesos diarios. Vean el brinco. Muy interesante. Eso es por el bien de todos, primero los pobres. Esa es en esencia la transformación del país. Hoy hay en México más familias que se reconocen como clase media, es decir, que salieron de la pobreza, de acuerdo con el Banco Mundial, más porcentaje de familias que están en este sector que personas en pobreza. ¿Cuál es el objetivo? Pues que siga la tendencia, que siga la transformación. Bueno, ahora sí, preguntas del tema. A ver, vamos a ver, Carlos, por acá. ¿Qué tal, doctora? Carlos Guzmán, de 4 Millas Telecomunicaciones de Veracruz. Pues consultarle a usted este tema de los impuestos, los 51,000 millones, ¿van a ser, como dice el comercial de la empresa del señor Salinas Pliego, en abonos chiquitos? ¿O cómo va a ser el tema del pago? Y también, de inicio, ¿qué opinión le merece que el día de ayer Salinas Pliego haya buscado una entrevista con Donald Trump en una cena que se tuvo el día de ayer? Lo que presentamos aquí es a lo que tienen derecho de acuerdo al Código Fiscal y de acuerdo a las resoluciones de los tribunales. En el momento en que se notifique a estos grupos empresariales o a este grupo empresarial a través de 2 de sus empresas, como dice la ley, ellos tienen espacio para poder acceder a esos beneficios de ley y de resolución. Y ahí pues ya se dará más información. Hay que ver pues qué es lo que contesta el grupo. Del otro ya no voy a opinar, la verdad. No creo que valga la pena. Yo creo que la gente lo que tiene que conocer es que son adeudos que vienen desde el 2008, que hay resoluciones judiciales, que hoy se llegó a la última instancia, y es importante porque ha sido un tema público que por parte del SAT se diga públicamente pues qué es lo que viene y a qué tiene derecho. Y la verdad, ojalá paguen. La verdad. Que en el momento que se notifique, pues viene el proceso de ver de acuerdo, ¿cómo dice ahí? ¿Cómo dijiste, Antonio? Con la gráfica. Dice, en caso de intención de pago podrá solicitar ajustes conforme a las sentencias de los tribunales, dependiendo del orden y esquema de pago, porque así dice el código. Entonces ya en su momento, pues ya se verá en enero, cuando se notifique.
Estos 51,000 millones, ¿para qué podrían servir? Aprovechando que está la Secretaría del Bienestar, ¿para cuántos programas sociales podrían beneficiar?